Al cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos, hoy es miércoles 26 de septiembre de 2018 y estamos listos aquí en el corazón de la sala de noticias del tiempo para grabar Al cierre, el podcast con el cual vamos a analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y este miércoles vamos a hablar de la campaña que lanzó el presidente Duque en las Naciones Unidas, de la historia detrás de las dos niñas bogotanas que estaban desaparecidas, del aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y de una campaña en redes sociales que está llamando mucho la atención. Soy Andrés Mompotes, su director de información del tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y en el tema más importante, en el tema clave, empezamos con la reunión de países en Nueva York en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, en la cual se dio el primer discurso del presidente colombiano Iván Duque. Y uno de los ejes más importantes fue Venezuela. El presidente planteó uno de los temas más neurálgicos en este momento en lo que tiene que ver con la seguridad y la estabilidad de la región. Estamos con Eduard Soto, editor internacional, y con Juan Francisco Balbuena de la sección política. Eduard, ¿qué fue lo que dijo Duque? ¿Qué tal, Andrés y amigos navegantes del tiempo.com? El presidente colombiano Iván Duque estructuró su discurso con 4 puntos. Habló del tema paz, habló del tema narcotráfico, habló del tema corrupción y dejó para el final el tema que usted acaba de relatar, quizás el más neurálgico de esta reunión de la Asamblea General de la ONU, y fue la crisis por Venezuela y particularmente por la inmigración desbordada de los venezolanos. Palabras más, palabras menos, el presidente Duque convocó una unión global o una unión internacional para ponerle fin a la dictadura y para ponerle fin a esta situación en la que miles de venezolanos están viéndose forzados a salir de su territorio. Muy importante recalcar que el presidente utilizó la frase dictadura militar en Venezuela. ¿Por qué? Porque está hablando ante los otros presidentes del mundo. Está haciendo evidente algo que probablemente en la región se ha mencionado, pero ahí está diciendo, hay que afrontar esto como un reto global de todos los países. Así es, Andrés. Una cosa es que aquí en el término iberoamericano, latinoamericano o hemisférico se hable de dictadura venezolana, pero cuando un presidente habla de dictadura ante los 195 miembros de la Organización de las Naciones Unidas, pues ya ese mensaje tiene una connotación absolutamente diferente y mucho más si a eso se le suma la entrega de la carta para que la Corte Penal Internacional se encargue de revisar y mirar supuestos delitos y violaciones a los derechos humanos que ha cometido el régimen de Maduro. Y con eso continuamos. Juan Francisco, ¿qué pasó con esa carta? Bueno, Andrés, pues hoy en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, como lo decía Eduard, los cancilleres de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá presentaron una carta que le van a enviar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el fin de solicitarle que investigue a Maduro por posibles delitos de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales que hubieran podido cometerse en estos 4 años más o menos, fijan ellos una fecha, para investigar todos los abusos a los derechos humanos que se han cometido allá. Ellos dicen que la van a remitir a la sede de la Corte Penal Internacional, que es en La Haya, y pues hoy hicieron la presentación de esta petición. Eduard, empecemos por las consecuencias. ¿Esto qué impacto puede tener? Lo primero que hay que decir, Andrés, en ese sentido es que hay que recordar que ya hace algunos meses la Corte Penal Internacional había arrancado una investigación preliminar, que ese es el término técnico que ellos utilizan, contra el régimen de Nicolás Maduro por eventuales violaciones a los derechos humanos. Lo que hace esta carta es elevar esa petición, hacer que la Fiscalía acelere las investigaciones y que finalmente presente un informe en torno a esa circunstancia. Obviamente estas no son situaciones ni son decisiones que se toman de un día para otro. No vamos a tener un informe de la Corte Penal Internacional de aquí a 1 o 2 meses, sino eso va a tardar muchísimo más tiempo. Juan Francisco menciona 4 años. Sí, en algunos casos 4 años, eso puede tardar mucho tiempo. El asunto de fondo es que
más allá de lo que pueda hacer en concreto la Corte Penal Internacional, lo que muestra es una presión internacional creciente para, por una parte, aislar el régimen de Nicolás Maduro y, por otra parte, forzarlo a tomar decisiones como se le han pedido, como por ejemplo el camino humanitario, el corredor humanitario, para que los países puedan hacerles llegar ayudas a los venezolanos que en este momento están padeciendo hambre y miseria. Y habría otra cosa que decir también, ¿no? Hay que recordar que en julio pasado el ahora presidente Iván Duque, siendo en ese momento presidente elegido el 18 de julio para ser exactos, también presentó una denuncia contra el presidente Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Es decir, que ya pues, son varios los requerimientos. Pero que hay ahora de investigación. adquiere una importancia distinta porque son varios países son 6 sumándose países, a esa denuncia. Claro que también pues habría que ver otra cosa, ¿no? El tema, lo que decía Eduardo ahorita, el tema de los procesos en la Corte Penal Internacional evidentemente no son procesos cortos. Son muy escasos los casos en los cuales ha habido una actuación concreta de la Corte Penal Internacional contra un dirigente de un país. Además, tomando en cuenta que debe haber un paso previo, y es que la Corte Penal Internacional actúa de manera subsidiaria. Es decir, primero tiene que demostrarse que en Venezuela efectivamente no existe el juzgamiento de estas violaciones de los derechos humanos y eventualmente, no sabemos dentro de cuántos, hasta de golpe años, pueda entrar la Corte Penal Internacional a tomar decisiones sobre Maduro. Podría uno agregar además que sí es un hecho importante, ya que obligó al presidente Maduro a viajar de urgencia a Nueva York para tratar de defender sus posiciones. El presidente Nicolás Maduro al principio había dicho que no iba a ir a la cita en Nueva York porque temía por su seguridad, porque temía por su vida. Después se armó toda una novela en cuanto a que probablemente iba a sostener una reunión con el presidente Donald Trump a partir de unas declaraciones muy improbable, a partir de unas declaraciones que Trump dio esta mañana, en el sentido de que una periodista le preguntó, bueno, ¿usted se reuniría con Maduro? Y él dijo, bueno, pues no lo había considerado, pero si se llegara a dar esa oportunidad y si eso beneficiaría al pueblo venezolano, pues lo haría. Pues inmediatamente el presidente Maduro armó viaje y finalmente anunció su aterrizaje en el aeropuerto John F. Kennedy para asistir a la Asamblea General y a un discurso que estamos esperando en este momento. Eduardo, Juan Francisco, muchas gracias. Lo más leído en eltiempo.com. Y en el tema más leído tenemos con nosotros a Yolanda Gómez, editora de la sección Bogotá, porque hubo un relato que captó la atención de los ciudadanos de esta ciudad, de esta capital, durante las últimas horas en relación con la desaparición de 2 niñas, 2 menores de edad, y en redes sociales se generó mucha expectativa. Finalmente, hoy fueron encontradas en Guatapé, pero todavía hay muchas preguntas por resolver. Yolanda, ¿qué se sabe hasta ahora? Bueno, lo primero que hay que decir es que la buena noticia es que aparecieron y están bien. En este preciso momento están en el proceso de los exámenes médicos de rigor que suelen hacer las autoridades cuando encuentran adolescentes desaparecidos o personas que han desaparecido para establecer en qué condición se encuentran. Digamos que, para recontar un poco la historia, se había hablado de que podría estar detrás una red Momo, ¿Qué es eso, que es Yolanda? una red que se origina en Japón y que es de desafíos a los adolescentes, incluso cuentan historias de desafíos de suicidio y otras cosas bastante riesgosas para los adolescentes. ¿De dónde surge la teoría de que podrían Es una estar red que se maneja a través de WhatsApp? Ok. Exacto, es una red que se maneja a través de WhatsApp. ¿Y de dónde sale esa información? De que uno de los papás, ante la angustia de que se desaparece su hija el pasado 21 de septiembre, lo primero que hace es mirar el celular porque ella había dejado el celular y entre sus contactos se encontró esa red de WhatsApp. Entonces obviamente este papá montó en angustia y eso fue lo primero que les dijo a las autoridades y por eso se manejó en principio esa teoría. Pero en este momento eso no está confirmado. En el momento no se ha confirmado, pero yo diría que está prácticamente descartado por la información que han entregado hasta ahora las autoridades, que muy escuetamente han dicho que se trató de una fuga de la casa de las menores
por comportamiento de conflicto con sus hogares. No hay más detalles. Los papás están como al tanto ya de la situación, porque como fueron encontradas en Guatapé, pues va a haber declaraciones de las autoridades en Medellín o en Antioquia y declaración en Bogotá, porque la SIJIN y el Gaula emprendieron la búsqueda y gracias al celular de una de ellas fue que las localizaron. Y en este punto ya no es necesario entrar en esos detalles íntimos de algún conflicto personal. Lo importante es que aparecieron, y en este escenario lo que sí queda como lección es todo el tema alrededor de los grupos en los cuales se mueven estos jóvenes. Usted me dice, no, ya se descartó que esta red Momo esté involucrada, pero sí sirve de alerta. Claro. Que los padres sigan muy pendientes de cuáles son los tipos de canales o de lugares de comunicación, de comunidades en Internet en las cuales se involucran. Claro, porque hemos estado acostumbrados a estas redes por Facebook, eventualmente por Twitter, por otras redes sociales, pero este tema del WhatsApp se pone en evidencia gracias a la denuncia de estos papás ante las autoridades de que sus hijas habían desaparecido, 2 adolescentes. Y esto pone en evidencia que hay muchos peligros en todas las redes y que los papás deben estar muy atentos y no esperar a que les ocurra algo como a estos papás, que por fortuna aparentemente no está relacionado con el tema, pero sí puso en evidencia una situación que están enfrentando muchos hogares que seguramente en ese momento no saben los papás que sus hijos, al estar por el WhatsApp, no solamente están conectados con el primo, con el amiguito, sino con unas redes que pueden resultar peligrosas hasta para la vida de ellos, o eventualmente terminar en temas como trata u otras cosas, otros asuntos delicados. Así es, Yolanda, muchas gracias. Sí, señor. Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del Tiempo. Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo. La cifra del día. Continuamos con la cifra del día, estamos con Mauricio Galindo, editor de Economía. Vamos a hablar del dato que hoy nos dio la FED, estamos hablando del Banco Central de la Reserva Federal de Estados Unidos, y es un dato que siempre se espera con muchas ansias en el mundo. Hoy decidió subir las tasas de interés, las puso en 2,25, es decir, un aumento de 1/4 punto porcentual. Mauricio, ¿qué significa esto? Bueno, Estados Unidos viene subiendo sus tasas de interés, ya lo ha hecho varias veces, este año lo hace por tercera vez. Y entre otras cosas es una de las razones por las que el dólar viene valorizándose en el resto del mundo. Hemos visto el fenómeno muy duro en Turquía, en Argentina, pero en Colombia también desde abril hemos visto más o menos una tendencia a que el dólar suba, y por eso en las últimas semanas ha estado alrededor de 3.000 pesos, incluso estuvo mucho más arriba de los 3.000 pesos. Esta es la tasa de referencia, igual que en Colombia es la tasa que fija, por ejemplo, el Banco de la República, allá es la Reserva Federal, y como este fenómeno se esperaba, entonces el dólar se ha venido fortaleciendo en el resto del mundo, y digamos que hay perspectivas de que monedas emergentes como la colombiana se vayan debilitando gradualmente por esas decisiones de la Reserva Federal. Mauricio, ¿y los analistas creen que todavía falta un aumento más antes de finalizar el año? Sí, esperan que en diciembre haya un aumento adicional, y en el 2019 creen que haya otros aumentos, y que la tasa, que en este momento queda en 2,25%, el año entrante llegue a estar por encima del 3%. Es decir, que la perspectiva frente al dólar, que es el impacto inmediato de estas decisiones, es que siga fuerte. Mauricio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, como les contábamos, tenemos una gran campaña en redes sociales que nace en la Casa Editorial del Tiempo, que ha generado muchas reacciones muy interesantes, la mayoría, y tiene que ver con una etiqueta que se llama numeral No es de locos. Estamos en la primera entrega de ese especial periodístico y estamos con Diana Ravelo del tiempo.com para que nos cuente de qué se trata y por qué hay esta buena acogida. Diana, ¿qué es esto? Bueno, Andrés, le cuento que No es de locos, como usted lo dice, es una campaña que nació acá en la redacción desde varias
desde diferentes áreas, la área de especiales, ahorita acá en el proyecto de laboratorio de innovación que tenemos y en redes sociales. Y lo que hicimos desde hoy fue empezar a romper desde nuestra casa editorial esos estigmas que hay alrededor de los trastornos emocionales. Y para eso nos basamos de hecho en un estudio que se lo traje y es el último estudio de salud mental que dice que 1 de cada 10 personas adultas dijo haber sufrido algún trastorno mental que incidió sobre su calidad de vida. Son cifras bastante importantes y que de alguna forma nos hablan de que es un tema de interés y que pocas veces hablamos. Muchas veces cuando se habla de un trastorno emocional genera vergüenza hablar de tener un trastorno. Y estamos viendo que es muchas personas las que dicen haber pasado alguna vez en la edad adulta por una circunstancia relacionada con depresión y con muchas otras cosas, con muchas otras circunstancias que tienen que ver con situaciones que tal vez no conocemos y que necesitamos conocer adecuadamente para acoger y entender a esas personas que están a nuestro alrededor sufriendo esta situación. Sí, de hecho, en parte de este estudio nos mostraban que además de esta cifra, menos del 10% de las personas que aceptaron haber pasado por esta condición lograron una atención médica. Y eso habla mucho de los tabús. A las personas muchas veces, como usted dice, les da vergüenza. Entonces, queremos a través de esta etiqueta romper con esos tabús. Le estamos diciendo a nuestros lectores: únanse a nosotros y ayúdennos a compartir que esto no se trata de algo de loco, sino que todos quienes tenemos cerebros estamos, pues obviamente, en riesgo de en algún momento sufrir una enfermedad mental. Las situaciones emocionales hoy son muy fuertes, el estrés, las cargas laborales, incluso el conflicto colombiano es responsable de muchas de esas situaciones. Diana, pero se empezó con una historia. ¿Cuál fue esa historia? Estuvimos hablando con alguien además que es de la casa, que es Marcelo Cezán, y él nos contó cómo después de que tuvo una época bastante exitosa en su trabajo, empezó a entrar en una crisis emocional. Él nos contó que tuvo un diagnóstico de depresión. Nos decía: llegó un momento en el que yo dije, toqué fondo y le dije a mi mamá, hasta acá llegué, voy a botar la toalla. Y él, en esa historia que ustedes pueden ver en eltiempo.com, tocó temas bastante importantes y uno es eso, primero hablar de la situación. Pero además de eso nos contaba que él buscó ayuda. Nos decía: yo busqué una psicóloga que iba de acuerdo a mi perfil, en este caso pues era un perfil espiritual religioso. Dijo: yo busqué una persona con la cual hablar, especialista en el tema, y hoy quiero decirle a la gente que no es de locos hablar de este tipo de enfermedades y que de hecho hay que hablarlo a tiempo porque tiene cura, tiene tratamiento y hace parte como tal de los problemas que ahorita nos están aquejando como sociedad. Muy valiente de parte de Marcelo, y ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Diana, ¿qué sigue después? ¿Qué viene en este especial? Este especial va a salir todos los miércoles, sin embargo en redes sociales la idea es que sea un mensaje sostenido. De hecho vamos a estar en estos días siguiendo con esta campaña para mover mensajes a través de las redes sociales, y la otra semana esperamos sacar con una historia que fue escrita por nuestra periodista Maru Lombardo, donde nos cuenta cómo una persona que ha sido diagnosticada vive su día a día. Adicional a esto vamos a tener participación de especialistas, famosos, familiares que también están cercanos a personas con este tipo de diagnósticos, de tal manera que realmente va a ser un espacio bastante grande para poner el tema sobre la mesa. Muy interesante. Diana, muchas gracias. Gracias a ti. Nos despedimos y los invitamos a que nos escuchen también en las plataformas de Spotify y iTunes. Los invitamos a que nuevamente nos escuchen mañana al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.